Momento de la primera nota, tenemos nuestro invitado, el doctor Fernando Mariona, abogado, un reconocido especialista en el área de praxis médica. Lo conocemos hace más de 20 y pico de años, creo, a Fernando. Y hoy, estando en la actividad independiente, ya no dentro de una compañía, se ha tomado el atrevimiento de ponerse a escribir este libro que estamos presentando. Y la primera pregunta normal es: ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro? Intentar dejar una huella. Caminé, creo que soy uno de los abogados que más trabajo de campo tienen. Primero, soy un abogado atípico, y en el sentido de que elegí como mi vida profesional defender a los médicos y a las instituciones médicas desde siempre. Y entonces me parece que eso suma para poder estar dentro de la comunidad médica, tratando de darles algunas ideas y sobre todo pudiendo decirles, como siempre les comento, lo que se me viene a la boca en materia de crítica. Intenté dejar una huella porque mi trabajo de campo arranca en la República de Panamá y termina en la provincia de Tierra del Fuego durante muchos años. Y eso me dio la posibilidad de comprender cómo funciona el sistema de salud en distintos países de América Latina y fundamentalmente desde ya de la República Argentina. Y entonces, después de entender cómo funciona el sistema, me puse a estudiar cómo podíamos hacer para tratar de evitar que las cosas que no deben ocurrir, ocurran. Y en una oportunidad tuve la suerte de estar en una biblioteca que me permitió identificar una serie de obras, una biblioteca en un hospital en los Estados Unidos, que me permitió identificar una serie de obras médicas donde los propios médicos escribían acerca de cuáles eran las cosas que no tenían que hacer. Y entonces, bueno, que esto que se llama gerenciamiento del riesgo, en aquella época, les estoy hablando del año 1979, después de que Zamoré dijo va a haber una luz al final del túnel, yo pude viajar a los Estados Unidos y empecé a estudiar este tema. Y me pareció que me iba a resultar facilísimo, porque dije, si esto está escrito, lo único que hay que hacer es traducirlo y contarlo. Claro. Bueno, craso error. No era tan fácil. No era tan fácil. Todavía seguimos en la lucha. Pero me pareció que este tema, conocen ustedes a partir de la declaración de la Asociación Mundial de Medicina respecto de Rare Humanum Est, me hizo entender de que los errores médicos no siempre ocurren exclusivamente porque el paciente no haga las cosas bien o no le haga caso a los médicos, sino que muchas veces ocurre porque son los médicos los que no hacen del todo las cosas bien. Yo recuerdo particularmente a partir de la desregulación del mercado y que entran reaseguradores del extranjero, cómo empieza a aparecer esto de la mención de los comités de riesgo en las grandes instituciones, grandes clínicas, algo que me parece que hasta que fue medio imposición del seguro parecía que no existía o era algo muy, muy elemental. Vos conocés más de esto. Sí, así fue. Vos recordarás que desde el año 1980, en que fue creada esta cobertura en la República Argentina, su texto de póliza y sus exclusiones eran verdaderamente demasiado sencillas. Sí. Después tuvimos aquella famosa crisis entre la obtención de la cobertura de ocurrencia y la no obtención de la cobertura de ocurrencia, la aparición de la cobertura de claims made, y de manera que comenzaron a aparecer reaseguradores extranjeros que nos comenzaron a exigir al mercado determinadas tareas de prevención. Bueno, ahí es cuando yo encontré, digamos, el primer escalón que luego comencé a recorrer, es diseñar estrategias de prevención, estudiando, analizando, identificando, evaluando y tratando de darle tratamiento a aquellos errores que podían ocurrir dentro de las organizaciones médicas y que había que intentar corregir, sobre todo en aquel momento, más que nada para poder calificar el riesgo. La prueba está que nosotros inicialmente nuestra primera función fue la de analistas de riesgo médico-legal, y ahí viene lo del trabajo de campo. Uno siempre piensa que las instituciones y los médicos salvan vidas, pero también los abogados especializados en análisis de riesgo también salvan vidas, porque ayudan a la prevención de que determinadas cosas no sucedan.
Sí, somos pocos. El otro día una persona que ustedes conocen seguramente, que es un médico que se llama Fabián Vítolo, cuando recibió el aviso de mi libro, me contestó, me felicitó y me dijo si habrás tapado agujeros. Y efectivamente, uno verdaderamente vive tapando agujeros desde lo más mínimo hasta los más grandes errores que pueden cometerse, lo cual no es fácil de hacer, pero sí es fácil de poder capacitar a la comunidad médica a que se conduzca de tal forma que los errores ocurridos no vuelvan a ocurrir. Esta es la segunda parte de la pregunta, de la primera pregunta que ustedes me hacen. Ustedes me preguntaron por qué yo había escrito esto. Bueno, quería dejar una huella porque todo el trabajo que había realizado me parecía que no era bueno que quedara suspendido en el aire y se perdiera. Y en segundo lugar, tratar de demostrarle a la comunidad médica que existe verdaderamente una metodología de trabajo que dentro de las instituciones se puede llevar a cabo. Yendo específicamente a la hora, contanos algunos de los principales aspectos sobre los que hace foco de la gestión de riesgos en el riesgo médico. Bueno, para mí el principal foco es poder lograr reunir lo que se llama, con términos médicos, la epidemiología de las cuestiones que ocurren dentro de las instituciones hacia atrás, para luego analizar por qué han ocurrido hacia adelante y dictar normas. En este caso serían lo que yo llamo defensas en profundidad para que las cosas no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué la fotografía del queso? La fotografía del queso en la tapa del libro tiene que ver con un viejo sistema de un especialista en calidad norteamericano, Reason de apellido, que representaba este avance de las conductas indebidas a través de un queso Gruyère. Ustedes saben que el queso Gruyère, recién cuando uno lo corta aparecen los agujeros. Mientras tanto, el queso adentro está todo enterito. Pero bueno, aparecen los agujeros y entonces él lo define con una flecha que va atravesando los agujeros y va mostrando cómo se podrían haber interrumpido la conducción de esas flechas si hubiéramos puesto un pedazo de fontina, por ejemplo. Claro. Y el pedazo de fontina es exactamente esto. Es una barrera en profundidad que deben desarrollar los actores de primera, segunda y tercera línea dentro de cada institución. Me estoy refiriendo no solamente a los médicos y no solamente a los enfermeros, sino que me estoy refiriendo también al personal de admisión y me estoy refiriendo hasta al personal de vigilancia dentro de una institución para tratar de evitar que las cosas ocurran. Frecuentemente uno lee en el diario que siguen ocurriendo, por ejemplo, errores de helado. Una cosa casi inconcebible que uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? A mí me acaba de pasar hace poco tiempo con un odontólogo que me empezó a trabajar una pieza que era exactamente la que estaba al lado de la que tenía que trabajar. Inconcebible. Está así, en odontología a veces esas cosas pueden ocurrir, pero hay metodologías que ya hoy deberían estar impidiendo los errores de lado, los errores de órgano, ya deberían, porque casualmente fueron diseñadas, es lo que se llama, vieron ustedes en los partidos de básquet cuando el entrenador se para y pone su dedo índice contra la palma de su mano y pide un minuto, ¿no? Sí. Eso que se llama time out. Sí. Por eso mi modesta empresa se llama Risk Out, porque en realidad lo que estamos tratando es de evitar el riesgo. Acá en el time out le estamos diciendo, vamos a tomarnos un minuto para tratar de identificar a este señor que tenemos tirado arriba de la camilla. Entonces, confirmemos que es Rodríguez, confirmemos que viene por el hombro, confirmemos que viene por el hombro derecho, confirmemos que alguna otra cuestión más, que confirmemos que es diabético, que no es diabético, que es hipertenso, y una vez que tenemos todo confirmado y todos los que están alrededor de la mesa de operaciones coinciden en que los datos se corresponden, bueno, ahora avancemos porque sabemos que estamos operando a Rodríguez y respecto de su hombro derecho, porque si no podemos equivocarnos. Por las dudas, hacerle una X con marcador a la rodilla. Por las dudas, hacer una X. Y de paso, verifiquemos que sea Rodríguez el que está en la Bueno, sí, han ocurrido. Hay casos
Hay casos verdaderamente muy interesantes de Fernández por Rodríguez y Rodríguez por Fernández, porque tiene que ver muchas veces con que en una habitación estaba Rodríguez, en la habitación estaba Fernández, pero el camillero que fue a buscar no sabía quién era Rodríguez, no sabía quién era Fernández. Si encima los médicos escriben con esa letra horrorosa que tienen, es fácil confundirse. Bueno, hay algo que ustedes deben saber, que el médico está entrenado desde que comienza su carrera en la Facultad de Medicina a trabajar solo. No está acostumbrado a trabajar en equipo. Entonces, casualmente, otra de las modalidades que nosotros tratamos de imponer y de anunciar dentro de este modestísimo ensayo, como yo le llamo, es tratar de que ellos entiendan de que es muy útil poder trabajar en equipo, aunque sean equipos chicos, pero es muy útil intentar trabajar en equipo para ayudarse. Sobre todo, uno se da cuenta enseguida cuando el médico que se va del turno anterior tiene idea de lo que le pasa a este paciente, porque el que se fue no le informó qué era lo que estaba pasando con el paciente de la cama 4. Bueno, para todo eso hay metodologías que el tema es que el propio sistema del cuidado de la salud en la República Argentina, ya sea tanto en lo público cuanto en lo privado, entre comillas, conspira contra que a veces estas cosas se puedan desarrollar, porque no nos olvidemos que, en general, en la medicina privada, por ejemplo, los médicos vienen a trabajar de afuera, es decir, los médicos necesitan de las clínicas. Esta es otra de las cosas que hacemos en el libro, ¿no es cierto? Es tratar de explicarle a los médicos, no con demasiadas palabras jurídicas, cómo ven los jueces, los abogados, los parientes y los pacientes a las instituciones médicas. Es decir, cuando vos pasás por una vereda y mirás para la izquierda y ves arriba un lugar que dice mercería, sabés que ahí vas a entrar y vas a encontrar botones. Cuando vos pasás por un lugar y dice sanatorio, sabés que ahí vas a intentar tratar de que te curen de la dolencia que tenés. Entonces, a partir del momento que se transpone ese umbral, comienzan una serie de obligaciones para las instituciones médicas que a veces los médicos y las propias instituciones, por su carga de trabajo, no pueden llegar a comprender que existen. Y esta es un poco la idea de paremos la pelota y empecemos a ver cómo nos miran de afuera, cómo nos ven de afuera y por qué nos exigen determinadas cosas. Yo voy a mencionar algunos de los capítulos para que la audiencia se vaya enganchando con que hay mucho interesante aquí. La responsabilidad civil de las clínicas y sanatorios, o cómo ven los abogados y los jueces, lo que acaba de decir el doctor Mariona, la noción de riesgo, los objetivos de la gestión de riesgo, los errores humanos, la falla de los sistemas ligadas a la noción de abandono, la administración de los riesgos, el análisis de los mismos, el tratamiento, la defensa a fondo, el gerenciamiento de los riesgos, la responsabilidad civil del sanatorio por infecciones hospitalarias. Ese es un tema muy interesante. ¿Por qué es un tema muy interesante? Es un tema muy interesante en el que hay muchísimo para escribir y muchísimo para discutir. Y sobre todo ahora, en que últimamente se ha sancionado una ley en la República Argentina a raíz del tema de la inoperancia de determinados antibióticos, que hace que, para que haya un mayor control del dispensamiento de estos antibióticos, hoy los médicos tengan que emitir recetas por duplicado. Pero la propia ley insta, y esto es lo que a mí más me produce satisfacción, insta a los financiadores en general, ya sean públicos o privados, a que hagan los mejores esfuerzos para que las instituciones médicas puedan enterarse antes de que un paciente ingrese a un quirófano si ese paciente está o no está colonizado por alguna bacteria, cosa que hasta ahora no ocurría. Entonces, lamentablemente ya se debió haber reglamentado esta ley, que no ha ocurrido, pero seguramente se reglamentará a la brevedad, y esto nos va a proporcionar la tranquilidad de que las instituciones médicas, ya sean públicas o privadas, van a tener a alguien, en este caso los financiadores, que se hagan cargo del costo de ese estudio, y entonces el paciente ingrese
a un quirófano con la mayor seguridad de que si se infecta, no se infecta por lo que hay en la institución, sino que se infecta por lo que hay dentro de su cuerpo, que no es lo mismo. Muy interesante. A todos aquellos que quieran conseguir este libro, lo pueden conseguir, está en librerías y en Editorial Duncan, y si no, seguramente que en la nota vamos a poner... Está en Amazon también, está en Amazon en también. ebook. O sea, si ahora la cuestión acá es comprar el libro, obviamente para tenerlo, porque este es un libro, yo digo que es casi, va a ser un incunable, y luego de eso además leerlo y ponerlo en práctica. Sí, sí, y lo que tiene de bueno es que la última parte del libro además da un montón de material vinculado con formularios para consentimiento informado, el análisis de riesgo por cada una de las secciones de una institución médica. Esa parte está hecha con la colaboración del doctor Juan Carlos Ferrería, con quien ustedes conocen, yo trabajé bastante tiempo, y el de 2 licenciados en enfermería, Carlos González y Mario Coria, que también han trabajado mucho conmigo. Fernando, un gusto haberte tenido hoy. Seguramente vamos a seguir charlando y teniéndote como uno de nuestros referentes para el tema praxis médica.